Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fabián Barradas Yelmi y junto con mi compañera Diana Laura Usla Díaz les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Análisis y reducción del inventario en una heladería mediante simulación con simio. Este trabajo lo realizamos en conjunto con nuestros compañeros Francisco Reyes Morales, Juan Alberto Hernández Morales y Viridiana Sánchez Vázquez. A lo largo de la presentación les vamos a explicar cómo analizamos los datos, cómo lo modelamos en simio y cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Para comenzar con el planteamiento del problema, lo primero que observamos en la paletería fue una situación muy específica. Las paletas prácticamente no se venden. En promedio, solo se venden entre 3 y 6 al día. Y aunque esto podría parecer que no es algo tan grave, en realidad sí representa un problema importante para el negocio, porque mantener la fabricación de un producto que casi no se vende genera un gasto constante, ya sea en materia prima, tiempo de producción o espacio en almacenamiento. Entonces nos surgió una pregunta principal, la cual fue si valía la pena seguir produciendo las paletas si había tan poca demanda. Para la parte de la metodología, utilizamos la propuesta de Lowe en 2015, que es una guía para desarrollar modelos de simulación. Bueno, básicamente seguimos sus pasos, los cuales fueron observar el sistema real, construir el modelo en simio, validarlo y después probar diferentes alternativas para así encontrar la mejor solución. El primer paso de nuestra metodología fue la definición del problema. Lo que identificamos es que la paletería tiene un exceso de inventario. Hay muchas paletas almacenadas, pero las ventas son demasiado bajas, así que gran parte del producto se queda demasiado tiempo en los congeladores. Esto genera costos de almacenamiento, desperdicio de producto y en general una mala rotación del inventario. Es por eso que lo que buscamos con la simulación es analizar distintos escenarios para pronosticar la demanda y así determinar cuál debería ser la cantidad óptima de producto en el inventario, cuánto pedir y en qué momento hacerlo. Como segundo paso de la metodología tenemos la recolección de datos y definición del modelo. Aquí es donde se recopilaron todos los datos que fueron las cantidades de las paletas vendidas, cantidad de orden, unidades en inventario y punto de reorden. Esto para cada tipo de paleta. Una vez que realizamos la recolección de datos, se realizaron las pruebas estadísticas de ajuste para las variables discretas, que pues en este caso es cada tipo de paleta, que es la de leche, las de agua, esquimales y cubiertas, durante los 25 días que se estuvieron recolectando los datos. Esto con la finalidad de identificar la distribución de probabilidad a la que se ajustan y ver los parámetros para así generar los datos aleatorios. Entonces, esto se hizo mediante el programa StatFeed, que es de ajuste estadístico. Se introdujeron los datos que fuimos recopilando durante los 25 días y entonces podemos ver en la tabla en la parte de abajo el tipo de paleta, la distribución a la cual se apega y su decisión, que todas fueron aceptadas en la distribución Poisson. En el tercer paso de la metodología se realizó la verificación del modelo. Para asegurarnos de que el modelo de simulación representa correctamente el proceso real de la paletería, elaboramos este pequeño diagrama de flujo y lo presentamos a la persona encargada del negocio para así validarlo. El proceso que modelamos es el que pueden ver y es bastante sencillo. Ocurre cada vez que llega un cliente. Como primer paso, el cliente realiza un pedido. Después se define cuántas piezas va a llevar, ya sea una o varias. Y con esa información se genera el pedido dentro del sistema. Luego se descuenta esa cantidad del inventario y finalmente se entrega el producto al cliente. Como cuarto paso tenemos la construcción del modelo. Para poder realizar la construcción del modelo se utilizó el simulador simio, en donde se representó el sistema real, en donde tenemos los elementos del sistema y su traducción de estos elementos a simio. Aquí en la tabla podemos ver la entrada, clientes, proceso de venta y salida, y su traducción en simio es el source, el model entity, el server y el sync. Una vez que fuimos armando ya como tal la programación y todas las cosas que se tenían que hacer en simio para que estos se adaptaran a cómo realmente funciona el sistema, se le dio una ambientación a cómo originalmente se encuentra pues la empresa. Entonces aquí tenemos en obra negra, que es en donde se ven los recuadros, y del otro lado ya como que su ambientación ya como tal.
Una vez verificado el modelo, vamos a pasar al quinto paso, que son la etapa de las pruebas piloto. Aquí lo que hicimos fue ejecutar el modelo en simio 10 veces, esto con el objetivo de asegurarnos de que todo estuviera funcionando de manera correcta. Esas corridas piloto nos sirvieron para tres cosas principales. La primera fue confirmar que el modelo pudiera correr sin errores, la segunda revisar que la animación coincidiera con el proceso real y la tercera recoger información inicial de las variables del sistema. Esto es el inventario, tiempos de atención, demanda, para después utilizarla en la validación del modelo. Con esto nos aseguramos de que el modelo fuera bastante estable antes de pasar a las pruebas definitivas. Como sexto paso de la metodología tenemos la validación del modelo. Esto es para evaluar si los resultados del sistema simulado son iguales a los del sistema real y por eso se procede a realizar una validación para cada tipo de variable. Con esto se recurre a pruebas estadísticas como son la diferencia de medias y la t-pareada. El resultado se analiza mediante un intervalo de confianza que con ello se tendría la suficiente evidencia estadística para aceptar el siguiente supuesto, que es que no hay diferencia significativa en la cantidad de paletas vendidas del sistema real y el modelo. En caso contrario, es que sí hay una diferencia. Aquí tenemos la tabla en donde están cada tipo de variable, su intervalo y el análisis, que en este caso todos fueron válidos, que quiere decir que se acepta el supuesto de no hay diferencia significativa en la cantidad de paletas vendidas en el sistema real y el modelo. Como séptimo paso de la metodología tenemos el diseño de experimentos. Esto es para tomar mejores decisiones de los resultados que arroja la simulación, pues se tiene que determinar un número óptimo de corridas para que la simulación tenga una estabilidad con el paso del tiempo. También tiene como finalidad que los resultados se puedan analizar y se minimicen los errores en la toma de decisiones. Aquí en la imagen podemos ver el número de corridas y los resultados de los datos simulados. Esto se hizo el número de corridas, el error absoluto, que en este caso nosotros utilizamos de 2 paletas. Entonces tuvimos que el número de corridas óptimo son de 10. En este caso estamos viendo el ejemplo de las paletas de leche, pero igual se hizo para las de agua, esquimales y cubiertas, igual se tuvo el mismo resultado. Como octavo paso de la metodología tenemos la corrida del programa. Esto gracias al paso anterior de las corridas, que cuál era el número óptimo de corridas que se tenían que realizar. Se realizaron estas 10 corridas en el software para que los resultados se puedan analizar y se minimicen los errores en la toma de decisiones y también para checar el comportamiento. A continuación vamos a ver el video de cómo está la ambientación y cómo es su comportamiento. Aquí podemos ver el comportamiento de la gráfica del punto de reorden cuando baja. Una vez que llega a ese nivel vuelve a subir y en la parte de abajo tenemos el pronóstico de la demanda para cada tipo de paleta durante todo este tiempo. Después de realizar las réplicas del modelo de simulación, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación. Sabemos que el análisis del proceso tiene como finalidad disminuir el punto de reorden de paletas, el inventario y la cantidad a ordenar. Con la propuesta de mejora se corrió el modelo para así visualizar la alternativa de mejora que a continuación vamos a describir. En la primera tabla en comparativo de indicadores del sistema simulado con el sistema real, tenemos que en el caso de las paletas de leche se tenía un inventario de 270 paletas. Entonces nosotros decidimos bajarlo a 50. Entonces corrimos el programa y pudimos ver una diferencia.
En el caso de las paletas de leche en el sistema real, las paletas pasaban aproximadamente 22 días en inventario, mientras que con la reducción que nosotros decidimos utilizar de acuerdo con el pronóstico de la demanda que se hizo de la venta de paletas de leche, tuvimos una reducción del tiempo en el que pasan las paletas en inventario a 8 días, y esto tiene un porcentaje de mejora de 63.12%. De igual forma, aquí podemos ver los gráficos del sistema real y del sistema simulado. En el sistema real vemos que están las líneas que van hacia abajo, y esto pasa durante mucho tiempo. Entonces de la nada vuelve a subir, y para que vuelva a ocurrir ese punto de reorden van a pasar muchos más días. Entonces en el otro vemos un inventario que es un poco más estable conforme pasa el tiempo. Sí, se van disminuyendo, pero al mismo tiempo vuelve a subir en tan solo unos pocos días. Entonces, con la alternativa de mejora se alcanzó un impacto en la reducción del tiempo de las paletas en el inventario. Los tiempos se redujeron en más del 80%, y en el punto de reorden las paletas, cantidad a ordenar, inventario de ciclo y su inventario alcanzó una disminución de más del 50%. Como conclusión, tenemos que con el estudio realizado se obtuvo un modelo representativo de la paletería con un nivel de confianza del 95%, y gracias a esto se pudo detectar que había mucho producto en el inventario. Esto porque no había mucha demanda de estas paletas. Entonces se hizo una alternativa de mejora en la cual se hizo un pronóstico de la demanda de cada tipo de paleta para así adaptar el inventario, el punto de reorden, la cantidad a ordenar con base a ese pronóstico. Como trabajo a futuro se deberá incluir el aspecto económico del costo por mantener dichas paletas en el congelador. Muchas gracias.